Buenas tardes. Buenas tardes y bueno, agradecer a los buenos oficios de Antonio, ¿no?, en nombre de la biblioteca, que nos ha ayudado a gestionar estos encuentros y este ciclo, que por lo que veo está despertando interés. Hubo una gran afluencia el otro día, hoy es la segunda sesión, nos vamos a centrar más. A ver, se entiende que resumir las contribuciones culturales y artísticas de un país con 1.500 millones de habitantes, 1.469 millones según el último censo, en el que la minoría, hablo de minorías, de musulmanes son 200 millones, la minoría de cristianos son 75 millones, donde hay, porque luego esa es otra cuestión, 725 clanes tribales registrados, que están fuera de lo que sería el hinduismo, el sistema hinduista como tal, que acoge, digamos, minorías, ahí sí son minorías judías también, por ejemplo, en Kerala puede haber una comunidad de unos 10.000 judíos que nadie sabe cómo llegó hasta allí esa diáspora. Por cierto, nunca ha habido registrado un episodio de antisemitismo, donde también hay religiones y fes, digamos, que han encontrado acogida porque en sus países de origen eran perseguidos, como la fe Bahá'í. En fin, pues es bastante complejo, sin olvidar el budismo, por supuesto, donde también es una minoría de 10, 15 millones, jainistas, sikhs, que son 20 y tantos millones, es decir, por supuesto, dentro a su vez de cada uno de estos movimientos religiosos habría que dividirlo en sectas y subsectas, y así ad infinitum. De hecho, cuando se intentó codificar los yatis son las corporaciones en las que se dividían a su vez las castas, nunca se llegó a un acuerdo, se habla de 3.500, no se sabe bien. Igual que con las lenguas, es decir, yo me guío por este billete, a ver si lo he traído, creo que lo he traído al final, son 10 rupias. Aquí por lo menos sé que hay 16 alfabetos. El alfabeto hindi y el inglés, que son las dos lenguas cooficiales, y luego detrás hay los 15 alfabetos diferentes. Porque si fuéramos a las lenguas no nos pondríamos de acuerdo. Hay quien dice que hay 28 lenguas y lo demás son dialectos, hay quien dice que son 122 lenguas. Es un poco como el debate aquí si el valenciano lo consideramos un dialecto del catalán o es una lengua independiente. Si nos metemos ya en esos debates, pues se pueden imaginar, no nos acostamos nunca, ¿no? Por eso, dicho esto, lo que... ¿Qué? Bueno, ahora quiero decir con esto que estamos simplemente, lejos de toda pretenciosidad, haciendo un botón de muestra. El otro día hicimos unas huellas tratando de hacer un seguimiento desde las primeras invasiones arias, 1500 años antes de Cristo, hasta la actualidad, saltando cantidad de periodos por no hacerlo farragoso. Mi idea no es hacer algo, digamos, de erudición exhaustiva. Yo sí esta tarde, estoy pensando ahora, nos vamos con 2 conceptos, 3. Les aseguro que van a entender mucho mejor cualquier manifestación artística india. Son las palabras rasa y banga. Rasa es un término que se puede traducir de muchas formas, pero una de ellas es el goce, el placer estético. Una obra de arte india, y digo indio a propósito, no hindú, porque también hay manifestaciones artísticas budistas, jainistas. Si yo uso el término hindú, estoy refiriéndome única y exclusivamente a esa forma de vivir, pero esa es otra, que sería el hinduismo, perdón, no,
es un enigma. Es un enigma porque no hay un fundador oficial, no hay un libro de cabecera, como pueden tener los cristianos con la Biblia o el Corán los musulmanes. Aunque haya muchas escrituras, no hay una fundamental, no hay fundadores. Entonces, ¿qué es? Pues, a mi modo de ver, es una forma de vivir que unifica este continente con tantas diferencias, con tantas lenguas, con tantas etnias, porque esa es otra. El otro día, por encima, hablamos de las invasiones indoarias y del pueblo autóctono drávida, pero evidentemente también hay australoides, hay conexiones con el Tíbet, mongoloides. Es decir, esto sería hacer realmente, pues no un ciclo, sino todo una cátedra. Y ese no es el interés. Lo que quiero decir es la magnitud. Pero sí hay unos conceptos como, ya digo, rasa. Rasa es ese placer que debe producir, que no es intelectual, aunque no pueda experimentar el placer intelectual, tiene que ser intuitivo. Tiene que producir un efecto en el alma del que contempla. Si no, no se ha logrado el rasa. El rasa, a su vez, va a producir, o debería producir, un bhava, quiero evitar tecnicismos, que sería un estado de ánimo. Es decir, el arte está ideado para producir cambios en los estados de ánimo. Y la otra palabra, decía, las voy a repetir a lo largo del encuentro de hoy, es banga. Banga quiere decir posición, situación. He seleccionado, hemos seleccionado aquí con la ayuda de mi compañera Elvira Inestimable, los bangas principales, porque esto nos ayuda a entender las esculturas, luego nos va a permitir entender las danzas y nos va a permitir entender también los templos. Es decir, todo está íntimamente imbricado. Cualquier manifestación artística obedece a unos cánones y a unos criterios muy rigurosos, ¿no? Desde la construcción de un templo, en fin, lo iremos viendo. Bien, para empezar, tenemos aquí un banga muy conocido, que es el Samabanga. Sama quiere decir ecuanimidad, equilibrio. A lo mejor estamos familiarizados con la palabra samadhi, asociado a la iluminación. Sama es equilibrio, ecuanimidad, y es en la posición en la que se representan. He seleccionado los tres, digamos, símbolos más importantes de las tres religiones más importantes de la India. Aquí tenemos a Shiva, que sería, digamos, un aspecto de la Trimurti hindú. Tenemos a Shiva, transformador, hablábamos el otro día, y destructor; Vishnu, conservador; y Brahma, creador. Tenemos aquí a Shiva en posición de meditación. Es también considerado el señor de los yogis, de los ascetas. Buda Sakyamuni también está en Samabanga. Vemos en la mano derecha que hace un círculo. Mira, esto no lo habíamos, no se puede abarcar todos los mudras. Hacer toda una... Bueno, eso ya lo podremos ver en la próxima sesión, sí, porque los mudras son gestos simbólicos en los que nos cuenta en qué está pensando en ese momento, digamos, la estatua, la escultura. En este caso es una rueda, quiere decir que Buda acaba de poner en marcha la rueda del Dharma, la ley, ¿no? Por eso es un círculo representando el chakra. La rueda es un símbolo muy importante que hace a la vida, que por cierto está en la bandera de los gitanos. Ahora me estoy acordando, hay una rueda, ¿no?, que representa el ir y venir constantemente de un sitio a otro, y que está probablemente tomado de la India. Entonces tenemos a Shiva, hinduismo; Buda, que podemos ver es bastante delgadito, no son esas representaciones de Budas orondos, porque hay también esto, una mezcla de dioses orientales, pero no es el Buda. El Buda histórico siempre se le ha representado delgado, incluso tirando a esquelético. Pasemos, la otra es Mahavira, quiere decir gran victorioso, el gran vencedor, fundador de la religión jainista.
Ya hablaremos detenidamente en la próxima sesión. Es una religión muy interesante. La no violencia viene del jainismo, precisamente, no tanto del budismo ni del hinduismo, aunque luego ha habido implicaciones. Vemos nuevamente la postura de Samavanga o de equilibrio, ¿no? Lo tenemos en nuestro idioma, ¿no? De ahí viene majestuoso, majestad, ¿no? Todo lo relacionado con lo grande, ¿no? Bien. Este otro Vanga es un Samavanga, pero de pie, no es sentado. Es una escultura, lo que llamaríamos en otros contextos artísticos, hierática, ¿no? Está de pie, no muestra nada en especial, de hecho tiene un brazo cortado, pero mantiene un equilibrio y por eso es Sama. Seguimos. Algunas, esta es otra, lo he traído porque es un Buda muy interesante del siglo V de nuestra era. Está en Sarnath, donde se dice que el Buda predicó por primera vez las 4 nobles verdades de que el sufrimiento es una realidad y cómo salir de él, en fin, ya lo hablaremos. Y está nuevamente con los mudras, pero aquí está enseñando, ¿no? Mudras hay muchos y cada uno tiene una explicación, aunque tiene los dedos cortados, pero sobre todo la sonrisa. Este es otro aspecto para saber si una escultura produce o no un rasa determinado, la sonrisa. Cuando uno contempla una de estas esculturas a solas y uno observa estas sonrisas como enigmáticas, como estar en posesión de un secreto, tiene su aquel. Conseguir esculpir una sonrisa casi imperceptible, que no sea una mueca demasiado estentórea, tiene su dificultad. Seguimos. Bien, seguimos con los Vangas o posiciones, que son posiciones artísticas, porque asana, que será una palabra que estamos familiarizados por el Hatha Yoga, que es el que se ha extendido en Occidente, también quiere decir posición, pero es una posición física, que a su vez debería tener un relato mental. Cuidado, la postura del Hatha Yoga debería tener un relato también, pero no voy a entrar ahí. Estas son posiciones de tipo artístico. Tenemos aquí ya un Vanga más sofisticado. Este sería Shiva, y falta Nandi, que es el toro. Cada digamos divinidad tiene un animal asociado. En el caso de Shiva sería el toro Nandi, está a la entrada de muchos templos, luego veremos alguno, y ya nos fijamos, hay un ligero arqueamiento, pero sigue manteniendo la cabeza recta. Entonces aquí ya podríamos hablar de lo que sería un Avanga. Salimos del Samavanga sentado de pie. La Vanga ya implica cierta fluidez, cierta digamos ligereza en las formas. En esta escultura de bronce también lo podemos apreciar, pero aquí ya se complica un poquito más la cosa. A ver si nos fijamos en qué. La cabeza. La cabeza está ligeramente ladeada. Si aquí la tiene recta y solamente hay una inclinación de cadera, ¿no? Lo que llamaríamos aquí la curva praxiteliana, aquí está la curva de la cadera, pero también tenemos una curva en el hombro y en la cabeza. Entonces se acercaría, es fácil de recordar, a un Trivanga, 3. Seguimos, a ver. Esto sería una Vanga también, solamente hay un... Yo lo pienso como puntos de flexión, ¿no? Habría un punto de flexión en esta cadera. Entonces estaríamos dentro de lo que sería un Avanga. El paso de Avanga a Trivanga, o sea, de un punto a 3, es un tema de debate entre los dedicados a estos temas, si hay o no hay un Dvivanga, es decir, 2 puntos de flexión. Porque a veces los artistas indios eran tan sofisticados que creaban esculturas donde no quedase muy claro si se podían contar 2 o 3 puntos de flexión. Seguimos.
Bueno, esto, vamos a pasar, este es un Samabanga, evidentemente, es del sur, hay un museo de bronces en Tanjore, en el sur de la India, espectacular, donde se usa la técnica de cera perdida. No voy a extenderme en ello, pero eran maestros, estas son de granito, pero bueno, tenemos un Samabanga, bueno, pasamos, porque si no sería complicado. Bien, vamos complicando las posiciones. La del medio, aquí serían dos abangas, porque hay un girocontoneo, pero aquí se mueven ya los brazos, ¿no? Los brazos, eso lo veremos muy bien también con Shiva. Shiva Natara, Shiva, el aspecto destructor de Dios, pero danzando, ¿no? Lo que se llama el Adivanga, expresa ya el movimiento, ¿no? Todo el movimiento, y está asociado básicamente a Shiva, porque es también, digamos, el patrón de los bailadores, de la danza. Entonces tenemos aquí movimientos de varias piernas. Lo de los cuatro brazos es para representar una superioridad sobre el humano. No hay ninguna escultura en el arte indio de más de 4 brazos. Cualquier expresión con 6, 8 ya son posteriores, son propias del arte kitsch o de la nueva era, pero nunca hay más de 4. Pues, quizás alguna, no sé, pero en principio no. Aquí tenemos también una Adivanga, vemos que está flexionando las piernas, los brazos, ¿no? Se va sofisticando. También es del sur, todo es de bronce. Cuando se ve una especie de niño bajo los pies, viene a simbolizar la destrucción del ego, ¿no? El ego como un niño ignorante, ¿no? Y la transformación, por eso es la idea de que es la transformación, la muerte y la destrucción la que verdaderamente genera nuevamente la vida, ¿no? Es decir, hay detrás siempre una lectura. Claro, esto es lo que verdaderamente unifica a la India. Las expresiones artísticas, religiosas, son las que unifican el país. Y ahí sí entra la religión. Hablábamos el otro día, ya lo veremos en la próxima sesión, que hay 4 sistemas de filosofía ateos, para entenderlos, donde Dios no aparece, de los 6 principales, y a alguien le llamaba la atención. Bueno, a nivel popular la religión lo impregna todo, es un hecho, y el arte en especial. Pero a nivel de pensamiento, la ecuación de Dios como algo fácil no está en muchos sistemas de pensamiento. Bien, pero estamos en el arte, seguimos. En la expresión artística, desde luego, lo religioso tiene su importancia. Pasamos a la siguiente. Son navangas, ¿no? Son fáciles de reconocer, solamente un movimiento de cadera. Y ahora tiene que venir la que para mí es una de las más exquisitas, esta. A mí me parece una gran exquisitez, y estaríamos hablando de, sí, un tribanga. Fijamos, la cadera ladeada, un hombro ladeado y una ligerísima inclinación de cabeza, o yo la veo, hay quien no la ve. Es como que va haciendo una S, ¿no? Una especie de serpiente, ¿no? A mí me parece espectacular, además las piernas como están moldeadas, los senos, etcétera, que es algo que ahora iremos viendo. La relación con la vida hasta el siglo VIII de nuestra era era muy distinta a la que luego se va a dar. En el siglo VIII, después de Cristo, empiezan las invasiones musulmanas en el norte y cambia mucho toda la visión, tanto del arte como de las costumbres, etc. Bueno, seguimos. ¿Ves? Tribanga. Esta es una vanga, nuevamente. También una vanga, vemos que es casi imperceptible, ¿no? Pero hay un ligero contoneo, ¿no?, que lo separa del samabanga, ¿no? Bueno, yo creo que ya hemos vangalizado mucho. Esta también es muy bonita, el niño Krishna bailando, ¿no?, ahí con su colita.
Entonces, sí, todos los bronces son de la cultura chola, perdón, que es un, digamos, un pueblo que, digamos, floreció entre el siglo X-XII después de Cristo y que destacó por las esculturas de bronce, básicamente el arte que desarrolló. Bueno, seguimos. Bien, ¿esta qué sería? ¿Qué vaca sería? A ver, ¿alguien se atreve? 1, 3. Un tribanga. Un tribanga, tenemos una cadera espectacular, por cierto, una inclinación de hombro, yo creo, y algo de cabeza. Yo veo perfectamente una suerte de ese, ¿no? Por eso digo que a veces hay que tener la mirada un poco... esta también es en el sur, siglo XII. Esto es de la puerta del templo. Este es de 1800. Fijaros en la sonrisa. Es Krishna, ¿no? Tocando la flauta, es un símbolo de devoción, ¿no? El uso de la... Krishna viene a ser un avatar de Vishnu, el dios conservador que viene a la tierra a ayudar a los hombres, y en la forma de... En fin, ya hablaremos de todo eso en la próxima. Esta ya está repetida. Seguimos, vamos, si no se os echa el tiempo. Esto, sí, este soy yo. Este es un Shiva Nataraj en Adivanga, ¿no? En la danza cósmica. Vamos a ver la otra siguiente más. Aquí se ve mejor. Es la danza cósmica, ¿no? Todo el círculo con fuegos y luego los símbolos. A ver, uno dice, joder, qué profusión. Cuando llegaron los occidentales, qué barroquismo, esto no hay Dios que lo entienda. No, lo que pasa es que hay que ir profundizando. Cada elemento tiene una explicación. Y son fáciles de recordar las esculturas por algunos elementos. Por ejemplo, Shiva va a tener muchas veces o bien un fuego en la mano, o bien un tamborcito, o bien una cobra. Aquí se ve que tiene una cobra, ¿no? La cabeza de una cobra. Aquí es el tamaru, un tambor, ¿no? Que representa el ritmo del universo. Entonces, y esto es un fuego, me parece. Bueno, el tambor o bien la cobra, y rápidamente sabemos que estamos ante un Shiva. Si hubiera una caracola, por ejemplo, estaríamos ante Vishnu. Si fuera una flauta, ante Krishna. Y luego los animales son monturas. También está, yo creo, en nuestro contexto de los griegos, no recuerdo ahora bien, pero la montura, ese animal asociado al dios. En el caso de Shiva va a ser Nandi, el toro Nandi, o, por ejemplo, el pavo real a Brahma, en fin. Entonces, hay una serie de símbolos que ayudan al que contempla a reconocer rápidamente ante quién estamos, quién está representado. Bueno, vamos a seguir por eso. Bueno, esto es la Trimurti, la famosa Trimurti, la Trinidad hindú, ¿no? O sea que cuando se decía que la Trinidad tenía su misterio, algo de verdad había. Por eso es curioso lo de tres, ¿no? Tenemos vamos a reconocer a la Trimurti. Aquí tenemos a Nandi, el toro Nandi, que está asociado a Shiva, ¿no? Como dios transformador, etc. El pavo real, que está asociado a Brahma, es el dios creador. Muchas veces, si se fijan, tiene tres caras. Se ha tratado de representar, que ve el pasado, el presente y el futuro. Entonces tiene tres caras. Entonces, rápidamente sabemos que estamos ante Brahma. Shiva jamás va a tener tres caras, tres rostros, ¿no? Y aquí tendríamos Brahma, Krishna, sería Vishnu. Vishnu, que como decía, sus elementos de reconocimiento son una concha, una caracola. La concha la usaban los antiguos arios para llamar, ¿no? Y todavía si uno usa una caracola esa de llamar, puede producir un sonido muy potente, ¿no? Entonces, está asociado a Vishnu, o puede llevar también una suerte de maza, ¿no? Y así uno sale un poco de la jungla de barroca de elementos, ¿no? Que de entrada, qué locura es esta, qué barroquismo. Hay siempre 2, 3 elementos que ayudan a reconocer lo representado, ¿no? Seguimos, vamos a seguir porque si no nos eternizamos.
Esta es una representación muy interesante, porque esto es de los Pallavas en el sur, en Mahabharipura, estamos hablando del siglo VI, VII después de Cristo, y ya se consigue en piedra, ¿no?, ejercer un movimiento. Es como la mujer de Shiva, la consorte de Shiva, Durga, porque luego uno se pierde con los nombres, pero al final solamente es una. La mujer de Shiva, Durga, está derrotando a un demonio. Esa representación es un alto relieve, lleva el nombre de Mahisasura Mardini, la que mata a la Asura, la que mata al demonio, digamos, ¿no? Y la posición, ¿no?, de inclinación es muy interesante. Aquí hay como un guerrero caído con la cabeza, se produce un efecto con el alto relieve muy interesante, sobre todo si tenemos en cuenta que es el siglo VII, no puede ser más del 600 después de Cristo. ¿Perdón? No, está bien, era tener una idea. Entonces los vangas principales son los que ya he comentado. Se llama vanga sentado de pie. El abanga ya implica como un movimiento del cuerpo. Pasamos al trivanga, 3 puntos de flexión, y el adivanga, que es, digamos, el movimiento casi como en plan enloquecido. Hay quien habla de 2 vangas, un duivanga, un caballo entre el abanga y el trivanga, pero bueno, eso ya son matices. Bien, entonces, en base a este conocimiento, vamos a poder meternos ahora en la danza. Hemos seleccionado, porque la danza, volvemos a lo de antes, un país tan enorme tiene múltiples danzas. Entonces yo he seleccionado 3. La llamada danza nacional, o Bharatnatyam. ¿Se acuerdan que el otro día dijimos que Bharat es el nombre que se autodenominan a sí mismos los indios, y ahora quieren recuperarlo en el nacionalismo hindú? Bharat, no India. India viene por un error del río Sindhu, que se dejó de llamarse Sindhu y se llamó hindú. Entonces, Bharatnatyam, he seleccionado 2 o 3 minutos, van a poder ver cómo se trata de reproducir posiciones o vangas, también diferentes a las que hemos podido ver en las esculturas, pero la cosa es más compleja. Yo no soy un experto de danza, aunque he visto bastantes, pero, por ejemplo, en el Bharatnatyam puede haber 108 llamados karanas o modelos de expresión. Esos son como moldes, y desde esos modelos o moldes puede haber improvisaciones por parte de la danzarina, en este caso es solista, con la música. Entonces se busca un rigor, una aplicación técnica enorme, que produzca también esa expresión emocional, que produzca rasa. No les voy a aburrir con nombres, pero lo que se pretende es eso, que produzca también un placer estético, algo... Bueno, vamos a verlo mejor y me callo. Venga. Es cortito. Bueno, rápidamente, mientras aprovechamos. En cualquier expresión musical, eso hubiera sido también muy interesante, pero no da tiempo a todo, y la danza comparte también la parte de expresión musical, tiene que haber un modelo, un patrón rítmico que se llama tala. Entonces eso lo podremos oír en el que, en la voz en off de fondo, es como un ritmo, ¿no? Un compás, pueden variar y tienen que seguirlo, se llama tala, ¿no? Entonces, normalmente, tienden a ser narrativas, cuentan una historia, hay inicialmente una parte de invocación y luego, bueno, vamos a disfrutarlo y lo hablamos. Takajanu takita sa nida padhi takita
धीं 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 तक जनुत तां तक जनुत किट तां तक जनुत किट तां तां तक जनुत किट सा निध पधी तकिट धीं 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 तक जनुत तां तक जनुत किट तां तक जनुत किट तां तां तक जनुत किट सा निध पधी तकिट धीं 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 तक जनुत तां तक जनुत किट तां तक जनुत किट तां तक जनुत किट सा निध पधी तकिट धीं 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 तक जनुत तां तक जनुत किट तां तक जनुत किट तां 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 तक जनुत किट सा निध पधी तकिट धीं 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 जम 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 तक जम तकिट जम तप गद पनि गद पद दीं 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 तक जनुत तकिट जनुत पगद पनि गद नि जम 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 तक जम तकिट जम तप गद पनि गद पद दीं 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 तक जनुत तकिट जनुत पगद पनि गद नि तग पगद नि तग धनि 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 पद नि गप पग पग पद नि धनि धनि तग पगद तां तकिट धनि धनि धं तकिट पग पद पद नि धनि धनि मधुरं हसितं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं Está dedicada a Krishna, con los gestos, esa simbología que toca la flauta. Es decir, puede representar o bien dedicado a Krishna o bien a Shiva a veces, un aspecto, en fin, no voy a entrar ahí, pero se pueden apreciar las posiciones o vangas y luego al final el ofrecimiento a Krishna, en este caso, que es una representación de Dios asociada a la devoción, a la dulzura, por eso hace unos gestos de sabor, ¿no? Como si supiera muy dulce. Es todo un código narrativo, no puedo explicar ahora, pero era básicamente conectarlo con lo que estábamos diciendo de los vangas. Esta otra danza es muy interesante, se llama Kathakali, es del sur, en concreto de Kerala. Bueno, sí, Tamil Nadu también. Muy interesante porque no se usan las piernas, por eso la he seleccionado. Es con los ojos, con la cara, básicamente. A ver si se usa porque tienes que estar de pie, pero quiero decir que se danza más con las expresiones faciales. La preparación de un, le voy a llamar bailador de Kathakali, puede llevar 2 horas, 3 horas fácilmente, mientras se le maquilla, etcétera. También hay todo un código. El color verde está asociado a alguien bueno, bondadoso. Las barbas negras, el color negro, está asociado a un personaje maligno. Si va de color amarillo es que es un asceta o es un alguien de quien te puedes fiar. Entonces usa un tipo de ritmo del sur. ¿Cómo se llamaban estos tambores, hombre? El mridangan. Isabel, ¿esto es un mridangan, no? ¿O es un mridangan? Si no me dejara mentir, ella es de Kerala. Un mridangan,
me cuesta pronunciarlo. Bien, entonces vamos a verla y sacamos nuestras conclusiones. No podríamos abarcar todo. Es decir, ver la diferencia entre esa danza Bharatanatyam y ahora, esta en concreto sí tenía yo interés en mostrarla hoy, que se llama Kathak, porque es lo más parecido al flamenco. Lo comentaba el otro día, a mí me pilló los Juegos Olímpicos del 92, estando en la India, y estaba yo viendo a Cristina Hoyos y todo ¿no? Cuando aparece con todas las bailadoras, y yo estaba con una gente y alguien dijo, pero si eso es Kathak. O sea, digo, hombre, no lo había asociado, pero sí guarda, parece que hubiera unas reminiscencias con el flamenco. Bueno, vamos a verlo. Por el tipo de movimiento, ¿no? De las manos, de los pies. Y de hecho los gitanos he sabido que vinieron de la India, o sea que quizás haya algo de eso. Se dice, que apuntan mucho también que ha habido bailadores tan buenos que podían elegir ellos que campanitos nada, la literatura que tenían la historia de los tobillos, no lo sé. Pero aquí vemos que es diferente a la Bharatanatyam. Aquí hay uno con los pies, ya está esta. Bueno, era, insisto, un botón de muestra. Podíamos encontrar bueno, cientos de bailes y estos son los codificados, pues, porque luego ya los tribales
que son una minoría de 150 millones, también tienen otro tipo de bailes asociados a las cosechas, etcétera, que es en fin. Bueno, sí. Pasamos a los templos. Y como ya sabemos lo de los bangas, ahora podemos interpretar los templos. Entonces yo me he centrado, porque también, digo, una profusión de datos, tampoco uno se queda muy contento. He elegido el de Khajuraho. Bueno, el de Khajuraho, hay bastantes de Khajuraho. Khajuraho es una ciudad del norte de la India que afortunadamente quedó oculta por mucha jungla, la selva y demás propia del trópico, porque si no, es así, hay que decirlo, los musulmanes lo hubieran destruido totalmente. Y vamos a ver por qué, porque es aquí donde se produce la mayor manifestación de arte erótico que yo conozca. Tenemos... bueno, luego explicamos lo que es el templo, ¿no? Pasamos primero a los bangas. Tenemos una gran sensualidad en las figuras, podemos ver cómo está cogido del pecho aquí a la dama. Esta es la mujer de las pinas, es muy conocida. Podemos ver los bangas muy pronunciados, la cabeza, la cadera ladeada, y cómo se está sacando una espina de la planta del pie, ¿no? Estamos hablando que podemos estar hablando siglos XII, XIII, X y XI después de Cristo, más o menos. Vemos, ¿no?, un ligero contoneo y la sensualidad de las figuras. Venga, seguimos. Este es el templo, uno de los templos más conocidos. Es un complejo de templos, hay 20 y tantos templos. Este es el de Mahadeva, si mal no recuerdo, que nos sirve un poco también para explicar los elementos rápidamente de un templo. La torre principal, o Sikara, es lo que marca donde está el Santa Santorum, como nuestro altar, digamos, el Santa Santorum. Ahí lo llaman Garbha-griha. Arriba del todo está el Vimana, que es la cúpula de la torre, y la divinidad, digamos el Devata, tiene que estar aquí, en el Garbha-griha, que quiere decir el lugar más secreto, más oculto. Mandapa es una palabra para pórtico, para columnatas, que suele haber a la entrada de cualquier templo. Entonces ya digo, las torres se llaman sikaras. La principal marca donde está el Santa Santorum cada vez se permite más a los no hindúes entrar donde está la propia divinidad y poderla ver, tener lo que se llama darshan, una contemplación. Eso es muy importante, tener darshan, poder ver, que te vea la escultura del Devata que representa. Este sería el interior del Garbha-griha o Santa Santorum, que está dentro del Sikara, ¿no?, que marca la parte principal del templo. Es una representación de Shiva en postura ascética. La cobra, que representa la iluminación, ¿no? La cobra, cuando la cabeza de la cobra es otro de los elementos muy típicos simbólicos en el arte indio. Y bueno, los distintos bangas de las esculturas. Bueno, entonces, esa sería la planta de este templo que hemos elegido. Entonces tendríamos los mandapas, no entraba, luego sería el vestíbulo, ¿no? Sería la entrada del vestíbulo, se va entrando hasta llegar a la parte central, el santuario, el Garbha-griha, donde está la divinidad, ¿no? Es la entrada en el interior. A ver, luego hay toda la lectura en el interior de uno al entrar en el templo, puede hacer ofrendas. El próximo día, insisto, al hablar de las religiones ya pondremos imágenes de rituales védicos. Normalmente la gente lleva algo, que sea unas flores, y a cambio le da el brahman, a cambio otra flor, en fin, hay un ritual de intercambio. La pradakshina es la vuelta que debe hacer el buen devoto alrededor del Santa Santorum, donde está la divinidad, pues dar una vuelta completa, una circunvalación.
Aquí también se hacen en algunas iglesias. Subsidiarias son como, digamos, torres subsidiarias o laterales, ¿no? Pero la principal es la que está, la principal, sobre el garba greca, donde está la divinidad propiamente a la que se dedica el templo, en este caso a Shiva. Bueno, este tipo de representaciones levantaron un gran escándalo a ver, hay menos, digamos, brutales, pero claramente podemos ver cómo se está tapando la cara de Sinaí. Claro, esto lo que representa, por eso digo que menos mal que estuvieron tapadas por la jungla, porque si no hubieran sido destruidas, con mucho menos las invasiones musulmanas destruían cualquier expresión erótica. De lo que da cuenta es de una visión de la sexualidad bastante más liberal de la que creemos, para entendernos. No se puede, porque todo esto está alrededor de un templo. Es decir, se está hablando de una sexualidad sagrada, no de promiscuidad en el sentido que podemos entender pornográfico, ¿no? Hay muchas manifestaciones eróticas, muchas. Aquí, vamos al anterior. Por ejemplo, aquí tenemos... Aquí no mueve nada. Aquí tenemos lo que se ha ido a la otra. No, donde se ve el Menasatra ese. Aquí. Aquí está claramente y ahí. No toques nada. No la amplíes. Bueno, ahí sí se ve. Es claramente Menasatra o Acáteres lo que está en juego, ¿no? Todo el templo está salpicado de este tipo de representaciones que no se pueden leer como obscenas, aunque inicialmente los británicos, y además con la moral victoriana propia de la época, sí la leyeron como obscenas, ¿no? Pero afortunadamente no las destruyeron. Había muchos templos como esto en el norte de la India, nos han llegado apenas unos cuantos. Por eso, esto da cuenta, estamos hablando de hasta es así, y lo digo con todos mis respetos, pero la llegada del Islam produjo un efecto brutal en la India. Estamos hablando de un territorio de una gran tolerancia religiosa. Veíamos el otro día las cuevas, donde había cuevas jainistas, cuevas hinduistas, cuevas budistas, todas las expresiones religiosas tenían un lugar, y de repente irrumpe algo que no respeta eso. Y es más, que lleva a cabo grandes provocaciones, ¿no? Como, bueno, entonces hemos oído hablar de que la vaca es un animal sagrado en la India, pues se tiraban vacas desde las torres de los gopuras, de los sikaras, para humillar a los hindúes. Se destruyeron muchos templos y con esas piedras se construyeron luego mezquitas, que se ha dado a un guerra civilismo brutal. En fin, pero eso sería otro tema, no voy a entrar ahí ahora. Lo que esto da cuenta, si no mirar ya lo conocido Kama Sutra, que nos ha llegado, y otros textos por el estilo, donde se da cuenta digamos, de una mirada bastante festiva de la existencia, ¿no? Había un tipo de matrimonio, el matrimonio Gandharva, está registrado, que era un matrimonio entre dos personas que simplemente se querían, no hacía falta un brahman que los casara, ¿no? Es decir, hay razones para pensar que había bastante, no voy a decir una especie de hipismo a lo ibicenco, pero sí había otra mirada respecto a las relaciones entre hombres y mujeres, donde ahí están los textos, yo he tenido ocasión de leer algunos. La mujer era refinada, lógicamente estamos hablando de según qué castas, etcétera, y todo lo relacionado con el erotismo, pues tenía un lugar, ¿no? que no estaba escotomizado, ¿no? Es una lectura de entrada que podemos hacer al ver estos templos, porque si no, no hay otra lectura. Es decir, bueno, cientos, además templos de este tipo no se hacen de un día para otro.
son construcciones de talleres, de artesanos. Esta también es interesante, que habla de una fiesta, de ver la vida más alegremente que lo que luego fue viniendo. Vemos distintos mangas. Bien, gracias por recordarlo. Esa es la lectura, esa es una de las lecturas que había que hacer. Aparte de esta mirada alegre y festiva de la vida, la representación, es verdad, gracias, y lo vamos a ver luego en las miniaturas, del amor erótico tiene el trasunto de la unión con Dios. Es decir, el amor devocional también lo tenemos en nuestra poesía con San Juan de la Cruz y con Teresa de Jesús, que se establecen diálogos de orden erótico con Dios, el amado, el esposo y la esposa y tal. Entonces, la traducción de la unión mística a través del amor carnal. Esa es otra lectura que se puede hacer, ¿no? Y de ahí todo el sexo tántrico que nos ha llegado y que le daba tanto juego a mi amigo que en paz descanse, Sánchez Drago, ¿no? Pero bueno, tenía esa lectura de orden, digamos, místico, no solamente profano. Sí, pasamos. Bien. Este cuadro mágico, matemático, no quería dejar de exponerlo hoy. Está en uno de los templos de Cayo Rajo. Yo no sé si alguien ha oído hablar del cuadro mágico, del cuadrado mágico, el cuadro cuadrado, el cuadrado mágico. Es un cuadrado, eso está en sánscrito, pero es un cuadrado cuyos números, hablábamos de que ya no solamente el cero, los números nacen en la India. Los árabes lo llamaban el Hindisat, la ciencia india a la matemática. Tanto si se suman en columna como en diagonal, va a dar siempre 34, siempre. Bien, hará falta llegar a Alberto Durero, que era matemático, no solamente pintor. En el cuadro La Melancolía, grabado, sí, es un grabado muy conocido de La Melancolía, que dicen que pintó a raíz de la muerte de su madre, vemos el cuadrado mágico. Aquí lo tenemos. Si sumamos tanto en diagonal como en columna los números, y luego se pueden hacer múltiples frases con 4 números, siempre nos va a dar 34. Siempre, inevitablemente. Si sumamos 4 veces 34, 13, 34. He cortado aquí la secuencia también en columnas horizontales, diagonales, verticales, siempre da 34, inevitablemente. Yo no soy matemático, tengo entendido por lo visto que en el arte geométrico sí ha dado juego, ¿no? Tengo esta imagen aquí, y bueno, qué curioso el salto, ¿no? Desde un templo en la India, ¿no? Del siglo X-XII, Alberto Durero del siglo XVI. Me llama la atención, ¿no? Esa conexión a partir simplemente de los números de la matemática. Bueno, lo comparto hoy, esto es, digamos, algo anecdótico, pero lo anecdótico guarda siempre mucho saber. Y llegar a esta conclusión, dicen que luego tiene aplicaciones, es como un artefacto que tiene sus aplicaciones astrológicas para hacer cartas astrales, en la cosmogonía. Sí, porque es muy importante la carta astral, en el nacimiento de cualquier indio, hacer la carta astral para saber en qué momento, igual que a la hora de casarse, etcétera, ¿no? Eso era fundamental. Yo no soy experto en matemáticas, lo que sí sé es que llamó la atención cuando se descubrió el cuadro. Sí, es un graffiti, me dice Elvira, pero que evidentemente, bueno, demuestra un conocimiento determinado, ¿no? Está también en el área de Cayo Rajo, en el área de los templos estos eróticos, está el cuadrado este mágico.
Bien, este era el de Tanyol, sí, en el sur. Es un templo enorme, este es un lateral. Podemos ver que aquí debe estar el Garbha-Griha, no hay más torres, realmente, ese es el Sikara con su vimana. Esa es una plataforma siempre del espacio terráqueo, digamos, humano. Se sube desde el jardín a una plataforma, ¿no?, para conectar con el templo. ¿Por qué sabemos que está dedicado a Shiva? ¿Alguien se ha acordado? Vemos Nandis. Nandi es el toro asociado a Shiva. Entonces, estos son los guardianes. Esto es otro elemento muy interesante. Nosotros lo tenemos aquí en las gárgolas. En Notre Dame se ve muy bien. Los Dwaparalakas, qué palabra, ¿eh? Dwaparalakas, Dua es dos, la raíz. Dwaparalakas son los guardianes que protegen el lugar sagrado. Ahí está Nandi, el toro, la montura asociada a Shiva. Detrás de Nandi tiene que estar, lógicamente, el Gopuran. En el sur se llaman Gopuran, en el norte Sikara, pero es la torre principal y en su interior está el dios. Devata, vamos a llamar el Devata, o la divinidad, está en su interior. Y el devoto, pues quiere verlo y hacer lo que se llama una pradakshina, que es dar una vuelta a la derecha, circunvalarlo, ¿no? Bueno, esta es una buena foto porque se ve lo que es la entrada, el pórtico, el Gopura, y en su interior está el Garbha-Griha con la divinidad. Este es otro lateral. Otro lateral, nuevamente el Gopura con el Vimana. Bueno, aquí tenemos a los guardianes. Y en su interior tiene que estar, en la profundidad de la caverna, tiene que estar la divinidad, ¿no? Aquí la tenemos. Nos está dando la bendición a todos los presentes. Es Shiva. Normalmente la oscuridad impide muchas veces apreciarlo bien, pero aquí se pueden ver los ojos, una representación del tridente. El tridente es otro elemento asociado a Shiva, ¿no? El Trisula, la lámpara, y bueno, pues eso es lo que está en el interior de cada... A ver, si está dedicado a Shiva, si está dedicado a Vishnu, según, pero en este caso está dedicado a Shiva. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo a todo esto? Bueno, vamos a la pintura. Bien. Volvemos a lo de antes, decimos pintura. Vamos a hablar de pintura occidental. ¿De qué periodo? ¿Del Renacimiento? ¿Del Barroco? Yo he seleccionado algunas miniaturas. Bueno, a mi gusto, pero evidentemente hay muchísimas escuelas. La mujer como objeto de representación es muy común, ¿no? Y sobre todo el pelo, ¿no? Como imitando el transcurrir de un río, ¿no? Vemos además muchas veces una grulla que está asociada al amoroso, es decir, esas pinturas tienden a representar un estado anímico, en este caso del que estoy hablando. Por ejemplo, es evidente que está esperando a su amado, ¿no? Está acariciándose el pelo, la grulla está asociada a la primavera, al amor, este tipo de pajaritos, y se suele representar siempre alguno o en una esquina o entre los árboles escondidos, ¿no? Es como la llegada de la primavera también, ¿no? Aquí el ruiseñor, ¿no? Tener ahí
Son elementos que aparecen y luego las jarritas con agua, etcétera, o con vino, quién sabe. Vale. La noche, lógicamente, la luna, todo eso es muy sugerente. Bien, este es un tipo de... Este es de la escuela Kangra, ¿no? Sí. Sí, este es Kangra. Está representando, es del siglo XVIII. Los colores son muy propios de la primavera. Nuevamente vemos las grullas, ¿no? Que es un elemento asociado a lo erótico. Y Krishna, rodeado de las llamadas gopis. Esa es la representación de un poema dedicado a Krishna. Krishna, en realidad, claro, habría que hablar un poco. Krishna es, digamos, un avatar de Vishnu que viene a ayudar a los hombres cuando están en crisis, ¿no? Básicamente hay dos, Rama y Krishna. Cualquier templo dedicado a Vishnu va a estar dedicado a Rama o a Krishna. Ahí lo dejo. Ha habido muchos avatares, como 8, 9. Falta el 10º por venir, a ver si llega pronto. Y Krishna se le suele representar el color azul, es el color del amor en este contexto. Entonces tiene la lectura mística de las gopis como pastoras que representan el alma humana en su búsqueda de Dios. Es decir, no es simplemente el amor erótico. Por eso que digo que la representación del amor erótico es equívoca. Se está tratando de representar también una unión con la divinidad, ¿no? De hecho, hay una historia, la cuento rápidamente, porque también es parte de todo esto, las historias. Hay historias de todas partes en la India para contarlo todo. Se cuenta que Krishna es tan real, realmente su amor era Radha. La simbología de Radha es como del alma entregada a la devoción. Radha estaba casada, luego era un amor furtivo. Entonces iba por las noches a bailar con Krishna en el interior del bosque. Pero una noche su marido la pilló y la ató a la silla. Entonces Krishna, de todos modos, fue al encuentro de Radha y bailó con otras pastorcillas, otras gopis. Pero el texto dice, con la única que verdaderamente bailó fue con Radha, que estaba atada en su casa y no podía estar de cuerpo presente. ¿Qué digo con esto? Que la lectura evidentemente es de orden más profundo, es decir, curiosamente no baila con las presentes físicamente, sino con la que estaba su alma con él, ¿no? Y el cuerpo estaba atado en casa, ¿no? Hay muchas historias de este tipo para representar lo que es el amor devocional, porque esto es otro apartado, ya hablaremos el próximo día, fundamental en la religiosidad hindú, la devoción. Sobre todo en el hinduismo, más que en el budismo. Bien, podemos seguir si quieres, ¿no? Nuevamente tenemos a Krishna, representan los lotos, es parte muy típico de la representación, porque el loto también es asociado al despertar, ¿no? El loto cuando se abre, ¿no? a la iluminación, ¿no? Son muy grullas, podemos ver siempre pajaritos, ¿no? Ahí tenemos al en el árbol. El color verde, naranja, propio ¿no? del buen tiempo, del calor. Las vacas, lógicamente. Que esa es otra, a veces se ha criticado mucho la cuestión de... A ver, ahora ya nos parece fuera de lugar, pero hay que tener en cuenta que esos movimientos nómadas, la vaca era fundamental cuando llegan a la India. No solamente por los productos lácteos, sino el estiércol. Se llamaba bosta de vaca, servía como combustible, para hacer fuego, para calentarse, para cocinar. También tiene elementos, los he visto, contra los mosquitos. Si tú embadurnas una choza de estiércol de vaca, los mosquitos no se acercan. Y eso es muy de agradecer, la verdad. Es decir, que tenía una utilidad que por eso fue sacralizada. Hoy en día ya está fuera de lugar, ya lo sabemos. Llama la atención ver una vaca apareciendo ahí en la vía de un tren. Pero bueno, todo tiene su explicación. Sí. Seguimos, vamos terminando ya, porque tampoco quiero saturarle. Esta es una presentación muy interesante. Que Krishna, juguetón, le roba la ropa a las gopis
Pero también está la lectura del alma se tiene que desnudar para encontrarse con Dios, ¿no? No solamente es muy bonita esta imagen, ¿no? Como está inclinando la cabeza. Bueno, pues vamos terminando. Ya vamos a poner una miniatura. Aquí están todas desnudas porque Krishna, que es un dios muy juguetón, les ha robado la ropa mientras se bañaban. Y vamos ya con las mogoles y ya. Estas son hindúes de escuelas de Kangra, que son propiamente dentro de reinados hindúes. En el siglo XVI, 1526, hubo una gran batalla entre los mogoles en el norte de la India, musulmanes, y crearon otro tipo de pintura. Esa pintura representa a Shah Jahan, que quiere decir el emperador del mundo, es el constructor del Taj Mahal. Es el que hizo construirlo. Se le representa con una aura así, ¿no? Están asociados al famoso Kohinoor, por cierto, al diamante más grande y voluminoso que está en la Torre de Londres, se lo llevaron los ingleses. A veces se le representa con una flor, a veces con una joya, y tiene que haber abajo alguien presentándole pleitesía, ¿no? Es el rey del mundo, es lo que quiere decir Shah Jahan, rey del mundo, sobre el orbe terrestre, y aquí un vasallo rindiéndole pleitesía. Por cierto, esto que lleva es un pantalón, se ve un pantalón, eso es un pijama, de ahí viene la palabra nuestra de pijama, que la trajeron los árabes, a su vez, bueno, tiene toda una historia, pero la palabra se usa mucho en la India, para el pantalón. Les encantaba la naturaleza y tenían muchos tratados naturalistas, de representaciones de dibujo, y mucho más acertados incluso que en la Europa del siglo XVI-XVII, ¿no? Son muy rigurosos, ¿no? Con los animales, ¿no? Representándolos, dibujándolos. Me parece un loro. Bueno, pues esta se ha colado aquí. No, estos son dos niños que conozco muy bien. Ese está haciendo pradaksina, quiere decir, dándole la vuelta al templo, que hemos visto antes en el sur de Tanjore. Es mi hijo mayor y el otro es el pequeñito, haciendo integración ósea. Eso es un poco cuando era muy pequeño, ¿no? No, las he puesto porque de algún modo para mí es un poco la respuesta a una pregunta que me hizo hace tiempo alguien, que era para mí la India. Para mí la India es lo esencial, es la humanidad entera, lo peor y lo mejor del ser humano. Los seres más innobles y más crueles se pueden encontrar ahí, y también las personas más increíblemente, en fin, especiales. Yo por eso digo que es lo esencial, para bien y para mal. Por eso había seleccionado estas dos imágenes, porque son muy esenciales, ¿no? Y por último, la voy a cerrar con el templo, mandir, esa palabra para templo, matri, de la madre. Esto es una gran construcción después de tanto escultura y templo antiguo. Se acaba de terminar hace pocos años en el sur de la India. Esto es todo esto que ven ahí es oro, no es púrpura, es oro, tal cual. Y se supone, a ver,
Eso se empezó a construir en 1968. Se empezó a crear la utopía de Auroville. Iban hippies de todo el mundo a vivir allí sin diferencia de nacionalidad. Incluso la UNESCO les dio una carta de auroviliano. Es decir, se pretendía llevar a cabo la utopía del lugar sin diferenciar religiones ni credos, algo que siempre ha estado en la esencia de la India. Y fue la idea de una visionaria, de un visionario, Auroville, y bueno, pues ahí están, siguen viviendo, cada uno como puede, pero todo girando alrededor de este gran templo. Claro que yo decía, pero bueno, esto me parece una cosa faraónica, pero bueno, se ha dado trabajo y es magnificente. Hemos conseguido alguna imagen del interior que es prácticamente muy difícil, hay pocas en internet, pues está prohibido fotografiar el interior. Todo es mármol blanco, un poco como el TAC, todo es mármol blanco y tiene un sistema de iluminación a partir de una lente que regaló la casa Zeiss. Y bueno, cualquiera puede entrar, no hay ninguna representación religiosa, ninguna imagen, nada. Te descalzas, das unos patucos y tienes que estar en silencio, independientemente de tus creencias y todo lo que quieras, y para ellos es el templo de la nueva era, en el sur de la India. Bueno, pues yo creo que lo vamos a ir dejando aquí. Quería añadir que es muy difícil sintetizar tanto en tan poco tiempo. Espero que los botones de muestra hayan servido. Sobre todo quería rescatar esa palabra Bhanga, porque permite entender ahora lo que son las posiciones de cualquier escultura, incluso de una danza. Por supuesto es todo más complejo. El concepto de rasa, ¿no?, como un placer estético, ¿no?, que el disfrute que debe producir, y que es un país pues que no se puede, digamos, definir. Estamos hablando de un gran atraso y de construcciones megalomaníacas, podríamos decir. Estamos hablando de un país en el que se legalizó el matrimonio homosexual antes que en España. Sin embargo, todavía en muchos pueblos un matrimonio entre casas diferentes puede suponer un problema muy serio para los contrayentes, aunque la casa está prohibida desde 1950. Es de muy mal gusto hablar de casas o preguntarle a alguien a qué casa pertenece, pero hay algo muy arraigado en la profundidad de la India profunda. Estamos hablando de un país donde hay elecciones y ningún observatorio las ha, digamos, puesto en duda, democráticas, y hay una libertad de prensa, pero claro, podemos decir, ¿pero a quién le llega esa información? Pues a una minoría de 100 millones de burgueses. O sea, una minoría de 100 millones de abogados e ingenieros de una clase medio urbanita en Mumbai, en Chennai, en Delhi, que es la que luego hace la política y decide, como en todas partes, es la que va a poder luego. Yo he leído artículos brutales contra los primeros ministros, pero otra cosa es que llega al pueblo llano, eso es verdad. Se han hecho muchos intentos, ahora la India está creciendo muchísimo, ya no hay hambrunas, ni mucho menos como había antes. Los alimentos básicos están subvencionados desde hace muchos años, tanto el arroz como para hacer el chapati, los panes básicos. No hay inflación en los alimentos básicos, y es una de las constituciones más progresistas que existen. Pero claro, eso es el dicho. Y es más, está contemplado en la Constitución que es una república democrática y que debe ir hacia el socialismo, curiosamente, manteniendo la libertad de la propiedad privada. Sin embargo, el 1% más rico, que son casi 10 millones, posee casi el 25% de la riqueza, del 1%. Estamos hablando de 10 millones de multimillonarios, no meto gente que viva bien, multimillonarios. O sea, 10 millones de personas multimillonarias, no millonarias. Y el 50% más pobre, o sea, unos 460 millones, recibe el 15%.
O sea, no llega ni siquiera al 25% de ese 1%. O sea, eso también es una realidad. O sea, lo que quiero decir es que es mucho más complejo, no es ni mucho menos como creían algunos hippies en los 60, ¿no? En su locura, el paraíso, pero es de una gran riqueza artística, cultural, histórica, religiosa, como veremos en la próxima sesión, ¿eh? Y ya ahora lo dejo aquí, y si alguien quiere hacer algún comentario, pues hasta que nos echen tenemos tiempo. De verdad, muchas gracias por la atención, porque a mí me atrae. Perdona, ¿has dicho 10 millones o 100 millones de multimillonarios? 10 millones. En concreto, 9.200.000, pero multimillonarios, no millonarios. O sea, las riquezas más grandes. A ver, yo recuerdo, yo trabajé como guía turístico. Yo he trabajado en la India como profesor, como guía turístico, como vendedor, o sea, que le ha tocado no solamente como turista. Y recuerdo que como guía turístico íbamos a hoteles de 5 estrellas, porque, bueno, la agencia aquí en Yakarta y era potente. Dices, qué barbaridad, 5 estrellas. Sin embargo, conocí a unos comerciantes que me llevaron a hoteles todavía mucho más especializados, que ya no eran hoteles de 5 estrellas, sino que era el hotel en el que Peter O'Toole, en una borrachera descomunal, se cargó una fuente. Entonces, como Peter O'Toole se había cargado esa fuente, no se había restaurado. Pero donde iban, porque la India puede atraer a la gente común y atrae a gente de todo tipo y lo pagan. Pero ya no entran en cadenas de hoteles de 5 estrellas súper lujosos, sino lujo, que a mí personalmente me pareció obsceno, ¿no? Bueno, pues espero que se haya podido transmitir. Si alguien quiere hacer un comentario, que le ha llegado, que... La movida está de la cultura, no sé si se debe decirlo, bolivariense, ¿cómo es? Bolivariense. De Bollywood. La movida esta de Bollywood, ¿qué papel pinta ahora en la India actual? Total. Es muy potente. Bollywood produce mucho más cine que Hollywood. Ten en cuenta que ya no solamente es el mercado de 1.500 millones en la India, es que se ven en Pakistán, se ven en Egipto se ven muchas películas de Bollywood, en Indonesia. Claro, que nosotros tenemos la mirada eurocéntrica nuestra, pero el cine de Bollywood, y de hecho hasta se ha puesto de moda, ¿no? ¿Eh? Sí, me dice mi mujer que cuente lo de los malos. La verdad es que es simpático. Yo no sé si se seguirá haciendo. Cuando yo estuve viendo allí en los 90, me enteré que a los actores que hacían el papel de malos cobraban un plus por riesgo de peligrosidad, porque había gente que les quería agredir por la calle. Entonces el malo cobraba más que el bueno. Estamos hablando de un cine, lógicamente, serie B. Luego hay un cine muy serio y muy bueno, muy respetado por cineastas europeos, ¿no? Que volvíamos un poco a lo que decíamos el primer día. Tenemos una mirada muy eurocéntrica. Entonces, somos el ombligo del mundo. Sin embargo, hay muchos, y lo estamos viendo, y más que lo vamos a ver con otros países emergentes. Entonces, son países que han quedado ahí como 2 películas de Errol Flynn con los, ¿no?, lanceros bengalíes y Sandokan, yo qué sé, y bueno, pues es de una complejidad pues enorme, y que ha dado mucho desde el punto de vista de pensamiento. Perdón, sí. Ese número 34 del cuadrado más, ¿tiene algún significado en la India? ¿Ese número significa algo para nosotros? Yo sinceramente lo he descubierto casualmente viendo un documental de Durero el otro día, y entonces no sé cómo hice la conexión,
creo que me la dijiste tú, ¿no? Sí, bueno, los hindúes, los indios, igual que en Europa, ¿no? De hecho, sabemos que toda esta tradición del cuadrado mágico llegó y se instaló en Europa a través de Kepler, ¿no? Con las famosas cartas astrológicas. Los números sagrados en la India es el 9. 108 son los nombres de Baraj, ¿no? 108 son los nombres de cada una de las divinidades, porque 108, la suma de sus cifras, da 9, ¿no? Entonces, ¿pero por qué 9? 34 en este caso, en el ejemplo que hemos puesto de Durero, los investigadores dicen que probablemente tenga conexión con la fecha de nacimiento de la madre de Durero. Cada cuadrado mágico, la numeración que se introduce, las cifras son relativas a la fecha de nacimiento de aquel que se le hace el cuadrado mágico. Entonces, tiene que ver con la posición, igual que una carta astrológica, si las conocéis, tiene que ver con la posición de los planetas, el día y la hora en que uno nació y el año, pues igual el cuadrado mágico es un constructo, un instrumento para lo mismo. Entonces ese 34, que ha puesto Mario como ejemplo, es una cifra relativa a la vida de Albert Durero. De hecho está en el grabado Melancolía, que cada vez más autores vinculan con que lo debió elaborar pues en un momento en el que algún acontecimiento, la muerte de su madre, está por determinar. Pero lo curioso, y por lo que lo ha puesto Mario, es porque desde el siglo IX, o sea 10, 11, ¿no? Que son los templos de Khajuraho, hasta la época de Durero, ¿no? En ese recorrido que el otro día explicaba Mario, desde la India, pasando por Persia, pasando por todo el mundo islámico hasta Europa, pues también se trajeron todas estas que luego ha parecido que eran constructos o de Europa, ¿no? Y que bueno, pues y lo que habéis visto en Khajuraho es un grafiti, igual que si vais a los templos, a las pirámides de Egipto, a Abu Simbel, podemos ver yo que sé, Cleómenes estuvo aquí en el siglo, ¿no? Los griegos ya dejaban ahí sus, igual que aquí el que tenemos en Toledo de Becker, ¿no? Pues la gente iba ahí, lo que pasa es que no, el boli no ha durado, lo que ha durado ha sido las incisiones en la roca. Pues igual el de Khajuraho se cree que es un cuadrado mágico a cuenta del nacimiento de un niño. Pues hacerlo ahí pues tenía unas connotaciones muy potentes porque era en un templo, a la entrada del templo, con toda la importancia que tiene el templo para los hindúes, ¿no? Yo lo que he leído es que no es el 34 la clave es que lo sumes como lo sumes da el mismo número. Exactamente. Sí, en columna. Se puede hacer con otros números. Claro, puedes hacer cuadros mágicos. El 34 no es. Claro, No. el 34 Ahora, da cuenta de es conseguir la combinación que tanto en vertical como en horizontal como en diagonal te dé el mismo número. No debe ser fácil, no lo sé. No sabemos por qué para Durero la cifra 34, el 3 del 4, el 3 del nacimiento, del mes, no se sabe. Lo que entendí yo que era el mismo número extrapolado al templo. No. No habrá otras. No, en el templo los números refieren a otra cifra, pero que también está hecho exactamente. Pues, ¿quieres hacer un comentario? Si alguna curiosidad. Hay una anécdota que sí me gustaría comentar, siempre la pienso, que refleja, y ya termino, la conocida anécdota del erudito, un gran erudito, Max Müller, que era un gran sánscritista, había hecho la mayor recopilación de traducciones de los libros sagrados hindúes, alemán. Toda su vida la había dedicado a eso, a la compilación de la sabiduría de Oriente, The Books of East se llama. Y vivía en Bonn. Bonn se llamó durante un tiempo la Benares del Rin, por cierto. Y unos estudiantes de sánscrito, porque les interesaba mucho toda la cultura hindú en aquella época en Alemania, habían recibido la visita de un pandit es un doctor hindú, y fueron a visitar a Max Müller. Entonces el pandit hindú le habló en sánscrito a Max Müller, y Max Müller dijo: ¿en qué lengua habla? Y le dijo uno de los presentes en sánscrito, la lengua a la que usted ha dedicado toda su vida. La lengua a la que
le ha dedicado toda su vida, no sé si es creíble o no, pero sí le dijo sánscrito. Pues claro, para alguien que había dedicado toda su vida al estudio, pero no lo podía reconocer fonéticamente. ¿Por qué digo esto? Porque es interesante, esto lo conecto con una frase que viene en uno de los Upanishads, que es uno de los textos más profundos de reflexión, que es el Isha Upanishad, ya hablaremos de ello en la próxima sesión, que dice textualmente: quien marcha en pos del conocimiento, de la ignorancia, quien marcha en pos de la ignorancia, se interna en ciega oscuridad. ¿Se interna en? Ciega oscuridad. Pero quien marcha en pos del conocimiento solo, se interna en una oscuridad aún mayor. Curioso. Lo conecto con la anécdota. O sea, a mí me parece una gran profundidad. Si solamente buscas el conocimiento, a lo mejor no llegas. Y eso pues es curioso. Pues muchas gracias. Oye, me quiero llevar...